nombre es Iván García y voy a dar introducción al libreto. En el libreto vienen todos los temas vistos en el semestre, todos los conceptos vistos en el semestre. Los quisimos poner con imágenes para relacionar y comprender mejor los temas y los conceptos. Esto es con el propósito de darnos retroalimentación, todos los conceptos y los temas vistos en el semestre, aprenderlos y que no se nos olviden, ya que estamos propensos a que se nos olviden los temas de las primeras clases y los conceptos de las primeras clases. Este libreto pues es dedicado hacia nosotros, hacia los alumnos de arquitectura, para entender mejor lo que vimos en todo el semestre, ya que las instalaciones eléctricas pues son muy importantes en un proyecto, porque pues literalmente es la luz de todo el edificio, casa, lo que tengamos que hacer en el proyecto, y es una de las materias más importantes en toda la carrera. Módulo 1. Iluminación artificial. Fuentes de luz y calor artificiales son aquellas que son realizadas por la mano del ser humano. En ese sentido podríamos mencionar como el fuego, solo cuando es obra de hombre, así como otros ejemplos de fuentes de luz y calor artificiales o hechas por el ser humano. Los tipos de iluminación artificiales se rige según dirija una iluminación o un flujo luminoso, es decir, según oriente la luz del soporte de una lámpara o bombilla. Podemos clasificar los tipos de iluminación artificial en directa, que es cuando el flujo luminoso se dirige directamente al área que se quiere iluminar, o indirecta, que es cuando el flujo luminoso se dirige hacia un elemento que puede ser una pared o un techo que refleja la luz sin provocar deslumbramientos, o también la iluminación difusa, que la iluminaria distribuye uniformemente la luz hacia otras direcciones, dispersándola por refracción y reflexión. ¿Cuál es el objetivo de las redes de instalaciones de iluminación? Primero, se empieza por el diseño de la instalación, ya que deberá comprender las necesidades de alimentación eléctrica en las distintas áreas de producción, como por ejemplo los comedores, las oficinas, las estancias, recepciones, y teniendo en cuenta las caídas de tensión y las disposiciones mínimas de seguridad y salud impuestas por las normativas de aplicaciones nacionales. La luz en interiores se divide en 4: la luz en general, la luz puntual o focal, la luz decorativa o la luz ambiental. La primera, que es la luz en general, es la que se emplea en salas o en escaleras, ya que su luz es directa y muy grande. La segunda, que es la luz puntual o focal, se utiliza en talleres u oficinas. Esto es para trabajar mejor y es una luz muy intensa. La tercera es la luz decorativa. Esta se emplea para iluminar una escultura, un cuadro o algo en específico. Y la cuarta es la luz ambiental. Esta se utiliza para dar un ambiente, ya sea cálido, frío o cambiar el color de acuerdo al ambiente que se quiere dar. Para el cálculo, lo primero que se hace es determinar el espacio que vamos a iluminar, la altura, la base y lo ancho. Para esto se determina el nivel de luz media, después se elige la lámpara que favorezca al proyecto, después se elige el sistema de alumbrado, seguido del cálculo del índice total, determinar los coeficientes de reflexión del techo, determinar el factor de utilización y determinar el factor de mantenimiento o conservación. Para el cálculo tenemos que hacer el cálculo del flujo luminoso total y el cálculo del número de luminarias. Iluminación exterior. Una buena forma de lograr una buena iluminación para nuestros espacios exteriores es con iluminación indirecta. Esta corresponde de 90 a 100% de la luz dirigida hacia el techo, y esta se difumina hacia el ambiente de manera refractoria. Los tipos de iluminación exterior es iluminación ambiental, que se logra con luces colgantes y apliques en la pared. El otro es iluminación de función, que incluye luces de paso, de cubierta y apliques de pared. Iluminación de acento, que se logra con pequeños focos. Instalaciones eléctricas en edificios. Los edificios llevan instalaciones de baja tensión, o sea de 380 voltios a 220, ya que son de uso propio.
Para estas instalaciones se necesita hacer un estudio de cargas para aceptar las siguientes potencias por reglamento: brazos y centros de 100 watts, tomas de 250 y cargas especiales. En base a esto se saca la potencia total eléctrica y se solicita la factibilidad de suministro de energía. Por lo general, las subestaciones de las ciudades están dentro de los edificios para así ahorrar espacio y reducir la contaminación. En cambio, las instalaciones de aire libre se sitúan a las afueras de los núcleos urbanos. Existen dos tipos de subestaciones. Una vendría siendo la subestación de transformación, que esta se encarga de transformar la tensión de la energía eléctrica mediante uno o más transformadores. Estas pueden ser elevadoras o reductoras de la tensión. También se encuentran las subestaciones de maniobra, que estas conectan dos o más circuitos y realizan sus maniobras. En este tipo de subestaciones, la tensión no se transforma. El elemento principal de las subestaciones eléctricas es el transformador, que se encarga de modificar la tensión de la energía eléctrica mediante el aumento de la intensidad y la potencia constante. Una subestación consta de un núcleo, bobinas y aisladores. Una subestación eléctrica está compuesta por dispositivos capaces de modificar los parámetros de la potencia eléctrica, tensión, corriente y frecuencia. Los elementos principales de una subestación vendrían siendo el transformador, que esta es una máquina eléctrica estática que transfiere la energía eléctrica de un circuito a otro conservando la frecuencia constante. Opera bajo el principio de la inducción electromagnética y tiene circuitos eléctricos que están enlazados magnéticamente y aislados eléctricamente. También tenemos el interruptor, que interrumpe y restablece la continuidad del circuito eléctrico. La interrupción se debe efectuar con carga o corriente de cortocircuito. También tenemos el restaurador, que este es un interruptor de aceite con sus 3 contactos dentro del mismo tanque y que opera en capacidades interruptoras bajas. Los restauradores están construidos para funcionar con 3 operaciones de cierre y 4 aperturas con un intervalo de entre una y otra. En las últimas, de apertura el cierre debe ser manual, ya que esto indica que la falla es permanente. Y las cuchillas fusibles, que son elementos de conexión y desconexión de circuitos eléctricos. Tienen 2 funciones, una como cuchilla desconectora para los que se conecta y se desconecta, y la otra como elemento de protección. El elemento de protección se constituye del dispositivo fusible que se encuentra dentro del cartucho de conexión y desconexión. También tenemos cuchillas desconectoras y cuchillas de prueba. Estas sirven para desconectar físicamente un circuito eléctrico. Por lo general se operan sin carga, pero con algunos aditamientos se puede operar. Los apartarrayos, que se encuentran conectados permanentemente en el sistema, descarga la corriente de la tierra cuando se presenta una sobretensión de determinada magnitud. Su operación se basa en la formación de un arco eléctrico entre 2 explosores, cuando se alcanza el valor por el cual está calibrado o dimensionado. Transformadores de instrumento, de estos existen 2 tipos. Están los transformadores de corriente, que su función principal es cambiar el valor de la corriente en su primario a otro en el secundario. Y transformadores de potencial, cuya función principal es transformar los valores de voltaje sin tomar en cuenta la corriente. Estos valores sirven como lecturas del tiempo real para instrumentos de medición, control o protección que requieren señales de corriente o de voltaje. Las cajas derivadoras son las terminales de conexión por fase. Y pues estas como trabajan, normalmente están divididas en secciones. Por lo general 3 principales, que es la medición, cuchillas de paso y el interruptor. Y las demás son derivadas. Las secciones derivadas normalmente llevan interruptores de varios tipos hacia los transformadores. Existen 2 tipos de subestaciones eléctricas. Una de ellas vendría siendo la elevadora, que están situadas en las inmediaciones de las centrales generadoras de energía eléctrica, cuya función es elevar el nivel de la tensión de hasta 132, 220 o incluso 400 kilovoltios, antes de entregar la energía a la red de transporte. También tenemos, por otro lado, las reductoras, que reducen el nivel de la tensión hasta valores que oscilan habitualmente entre los 10 y los 66 kilovoltios, y entrega la energía a la red de distribución. Posteriormente, los centros de transformación reducen los niveles de tensión hasta valores comerciales, que vienen siendo la baja tensión, aptos para el consumo doméstico e industrial, normalmente que oscilan entre los 400 voltios.
En cuanto al costo de una subestación eléctrica, este puede variar mucho por su función de tamaño, el nivel de consumo de la empresa, y aquí pues lo importante es definir cuál es la demanda o la capacidad de uso de energía que tienen los equipos, instalación, y el costo va de los 75,000 pesos a los 350,000. Y sobre la colocación de la subestación eléctrica, este deberá ser colocado en zonas cuyo suelo sea urbano, suburbano, rural o agropecuario, industrial o de equipamiento urbano o de servicios de turístico conforme los planes y programas de desarrollo urbano estatal, municipal o centros de población aplicables en las zonas de interés. Bueno, una planta de emergencia eléctrica es una máquina que funciona por medio de un motor de combustión interna que se activa a través del movimiento de un generador de electricidad. Estas se utilizan pues en lugares donde la energía no tiene que ser interrumpida, ya que pues se tiene que tener una suministración de energía para los servicios que pues no pueden ser interrumpidos, que pueden ser en lugares como clínicas, hospitales, laboratorios, industrias farmacéuticas, centros comerciales, algunos edificios que tengan elevadores, hoteles, oficinas. Las ventajas de estas plantas de emergencia son que pues la energía la restituyen en alrededor de 10 segundos, la instalación es relativamente sencilla y de bajo costo, el mantenimiento es mínimo y pues de costos accesibles, tiene una operación silenciosa también. Pues los tipos de plantas de emergencia pueden ser los generadores eléctricos a gas, que estos utilizan, bueno, pueden emplear tanto gas comprimido natural como gas LP, que es del licuado de petróleo. Están también los de generador eléctrico de diésel, que estos se manejan bajo un regulador isócrono que se encarga del control y la regulación de velocidades o frecuencias para que la frecuencia de carga pues sea inmediata y precisa. En los generadores portátiles, que como su nombre lo indica, pues brindan una mayor facilidad en cuanto al traslado, pues gracias a su tamaño y a su elaborada estructura. Las plantas de emergencia pues se pueden clasificar en diferentes maneras, en diferentes tipos, que puede ser de acuerdo al tipo de combustión, que pueden ser de motor a gas LP o natural, motor a gasolina, diésel o sistema bifuel, que es diésel y gas, de acuerdo a su instalación, que es estacionaria o móviles, por su operación, que viene siendo manual, semiautomática o automática, y por su aplicación, que pues pueden ser de emergencia o continuas. El glosario del libreto quisimos poner conceptos que no están bien especificados en todo el libreto, tal como luz, flujo luminoso, lámpara, bombilla, núcleo, etcétera. Son diversos conceptos y más que nada son conceptos que son primordiales y son básicos en las instalaciones eléctricas. Son conceptos que tenemos que tener, pues a lo mejor no aprendernos completos, pero tener conocimiento de ellos, saber más o menos el significado de ellos, para en que un día que tengamos que hacer un proyecto, tener bien los conocimientos y saber qué estamos proponiendo en el proyecto.